Hola, bienvenidos a esta última clase. Les doy las gracias por haber llegado hasta este momento. Hoy día vamos a hablar, luego de en estas 5 anteriores clases haber iniciado con una introducción, una mirada sociocultural al envejecimiento y la vejez, eh, a, un, también a una mirada desde las acciones posibles de comprender sobre todo en referente al desarrollo de la demencia y también desde una mirada biopsicosocial. Hoy día vamos a hablar sobre recomendaciones e intervenciones no farmacológicas basadas en la evidencia para personas mayores que son dependientes, vale decir, que requieren de supervisión visual o apoyo físico por parte de un tercero para hacer sus actividades de la vida diaria y o con deterioro cognitivo, también puede ser demencia, desde un enfoque sociosanitario. Esta presentación fue expuesta en el 23 Congreso de Gerontología y Geriatría de Chile, eh, y justamente es en el contexto de la Fundación Chile Mayores, fundación de la cual soy parte y también creador. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulo y a fin de justamente poder entregar este contenido que es sumamente útil ya para el quehacer clínico y sobre todo eh, desde el punto de vista de la prevención y promoción, vamos a abordar este interesante tema. ¿Ya? Primero que todo, ¿por qué tiene que ser la práctica basada en la evidencia? Básicamente porque la práctica en la evidencia, desde un enfoque sociosanitario y en particular desde lo social, nos ayuda justamente a minimizar los riesgos en el quehacer profesional. Durante mucho tiempo, las ciencias del área social ya, eran de carácter cualitativa. Ya a medida fue avanzando, sobre todo el desarrollo de la técnica y la estadística, se pudieron obtener investigaciones que fueron más cuantitativas. ¿Ya? A partir de esto es posible hoy día justamente poder valorar ese quehacer y sobre todo poder obtener resultados eficaces y efectivos. ¿Ya? Desde esta tónica es evidente que la toma de decisiones en cualquier tipo de área, cargo o profesión eh, implica un cierto grado de incertidumbre, ¿cierto? Por el nivel de subjetividad del medio en el que se desarrolla su labor. Pero es importante no olvidar que trabajamos por y para con las personas, ¿cierto? Teniendo en cuenta su preferencia y valores, y esto supone que el profesional sea flexible, empático e innovador en sus intervenciones, ¿ya? Y sobre todo atingentes y adecuadas al contexto. La práctica basada en la evidencia surge justamente para ayudar a los profesionales, ¿ya? A resolver problemas que puedan aparecer en su práctica profesional basándose en las mejores pruebas disponibles en la literatura científica. Desde el punto de vista sanitario, ¿ya? Hace que la atención ética del paciente sea su máxima prioridad, ¿ya? Exige justamente la constante reevaluación de la evidencia individualizada, ¿cierto? Y justamente se caracteriza porque el juicio de los expertos en lugar del seguimiento de reglas mecánicas, ya comparte las decisiones con los pacientes y se basa en una fuerte relación clínico-paciente y en los aspectos humanos de la atención. Esto implica justamente tres aspectos que son fundamentales, que es la experiencia del clínico, la evidencia de la investigación y sobre todo la práctica basada en la evidencia. Hoy día revisaremos bueno, no revisaremos, sino que en el fondo analizaremos o les contaré respecto de una propuesta de intervención derivada de este libro que ustedes ven acá, el Estándares de Calidad para Establecimiento de Larga Estadía de Adultos Mayores. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la atención de personas con demencia? Muchísimo, porque dentro de estos estándares o dentro justamente de este libro ya está una evaluación. ¿Ya? Esta evaluación, que es una evaluación gerontogeriátrica, ya se determinó a través de un grupo de profesionales, sobre todo una consultora que Gerosocial, ya una consultora extranjera, ya de propiedad de Nelida Garrido, ya una argentina especialista en temas de cuidado, y se hizo un primer libro que es el estándar mínimo de calidad del año 2016, del cual
Yo leí, analicé, mandé cerca de 52 observaciones y desde esas observaciones fui considerado como colaborador de este libro, ¿ya? Es interesante el libro porque justamente presenta protocolos y propuestas de evaluación y lo que hoy día vamos a ver es una propuesta complementaria que son propuestas o protocolos de intervención basados en la evidencia, ¿ya? Por lo tanto, este libro propone justamente desde básicamente cuatro esferas que son la biomédica, funcional, mental y social, evaluaciones que son en una primera instancia de tamizaje o screening, a fin de justamente poder valorar si existe o no existe algún tipo de alteración. Desde el punto de vista biomédico tenemos el Confusional Assessment Method, que es el CAM, la escala de riesgo de caídas y la escala de Norton de úlceras por presión. Desde lo funcional tenemos el índice de CATS, que es bien conocido y utilizado en un contexto clínico hospitalario, el índice de Bartel, que es más utilizado justamente en un contexto de rehabilitación y residencias, dispositivos de cuidado, el cuestionario de actividades funcionales de Pfeiffer y la escala visual análoga de EVA, ¿cierto? Bueno, no de EVA, EVA, ¿cierto? Su abreviatura, y es justamente esta escala la que permite determinar el nivel de dolor que presentan los pacientes. Desde el punto de vista mental, presenta dos subáreas que son lo cognitivo y lo anímico, entendiendo que lo anímico influye en la cognición. Para evaluar lo cognitivo se utiliza el Mini Mental State Examination, validado, ¿cierto?, por Albal y Quiroga, ¿ya? Y el cuestionario de memoria acortado de Pfeiffer, que metodológicamente es importante aplicarlo juntos, ya lo vamos a ver más adelante por qué. Y desde el punto de vista anímico está justamente la indagación de aspectos anímicos en la ficha de ingreso, una especie de autovaloración. ¿Ya? Desde lo social, justamente la actualización de los antecedentes sociales en la ficha que tiene este programa o modelo. Luego existen pautas que son específicas, ¿cierto?, para estas determinadas áreas. Y por ejemplo tenemos desde el punto de vista biomédico la escala de dismovilidad de Dinamarca, la International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Forms, que es la ICIF-SF, ¿cierto? Un test de deglución, que es el deglution booking, y evaluación nutricional integrada y alteración de sueño, que es EASY-IEP, por eso también evalúa ansiedad. Desde el punto de vista funcional tenemos el índice del Lawton-Brody, la evaluación de manejo de dinero, el test de marcha de 6 minutos, la escala de Borg, la estación unipodal y Time at Van Gogh y la escala de equilibrio y marcha de Tinetti. Todos estos tipos de pruebas ayudan a valorar las dimensiones de la motricidad humana y poder determinar alguna falla o disfunción dentro de estas dimensiones del movimiento. Desde el punto de vista mental o anímico, tenemos la escala de depresión genética de Yesavach, la escala de depresión y ansiedad de Goldberg y el cuestionario de expectativas del adulto mayor en la residencia. Desde el punto de vista social, el ECOMAP, el genograma y la escala de evaluación de calidad de vida EQ5D. Si bien desde el contexto en el cual ustedes trabajan, ya sea desde el área sanitaria, desde el área social o desde lo que debiésemos empezar a utilizar desde hace algunos años atrás, ¿cierto?, desde lo sociosanitario, pueden ser de mucha utilidad el poder aplicar alguno de estos tests, ¿ya? Para también avanzar es necesario poder interpretar la evidencia científica y para ello necesitamos saber y conocer que existen 6 niveles de evidencia, ¿ya? Tenemos la evidencia 1A, que es evidencia obtenida desde un metaanálisis o revisión sistemática de ensayos controlados aleatorios. Tenemos evidencia 1B, que es evidencia obtenida desde al menos un ensayo controlado aleatorio. Es por eso que es tan importante la randomización o la aleatorización, ¿cierto? Y sobre todo el control de los ensayos, ojalá cuando se hace algún tipo de prueba, de algún tipo de test o algún tipo de servicio, algún tipo de fármaco, sobre todo la aplicación del doble ciego. El 2A, que es la evidencia obtenida desde al menos un estudio controlado bien diseñado sin alteración. El 2B, la evidencia obtenida de al menos otro tipo de estudio cuasi experimental, bien diseñado y sin aleatorización. ¿Ya? También tenemos la evidencia finalmente 3 y 4. La evidencia 3 es evidencia obtenida de estudios descriptivos no experimentales, bien diseñados, tales como estudios comparativos, estudios de correlación y estudios de caso. Finalmente tenemos la evidencia tipo 4, que es evidencia obtenida de informes de comité de expertos u opiniones y o experiencias clínicas de
autoridades respetadas, ¿ya? Por lo tanto, valorar sobre todo los ensayos controlados aleatorios, porque son estos tipos de ensayos, ¿cierto? O pruebas, o test, los que nos van a permitir una conclusión o valor más fiable. Ahora, desde lo biomédico, ¿qué se busca valorar desde lo biomédico? En primer lugar, vamos a ver cómo se evalúa, por ejemplo, el síndrome confusional. Sabemos justamente que la mayoría de las personas mayores, cuando debuta con algún tipo de infección, ya sea de tipo viral o bacteriana, presenta alteraciones de la conciencia. Y esas alteraciones de la conciencia pudiesen llevar a un síndrome confusional, ¿cierto? Sabemos que para que se dé un síndrome confusional, y que se presente delirio, es necesario que se den cuatro condiciones para las cuales la 1 y la 2 tienen que estar presentes, y puede estar presente la 3 o la 4. En este caso, es un comienzo agudo y fluctuante, ¿cierto? Uno se preguntará, ¿cambió el estado mental del paciente respecto a su basal? Es fluctuante, ¿ya? Si justamente eso es así, ya tenemos la condición número 1. Inatención, dificultad para mantener la atención. Le hablamos al usuario, ¿cierto? Tratamos de que mantenga la comunicación y sobre todo la orientación respecto de la conversación. Si vemos que eso no ocurre, efectivamente podemos determinar que existe una inatención. Luego, alteración del pensamiento, es incoherente, es ilógico, está hablando, como coloquialmente decimos, está hablando tonteras, o no existe una coherencia dentro de la historia que está contando. Y finalmente también al nivel de conciencia, que se puede determinar como hiperalerta, letárgico, soporoso o en coma. Por lo tanto, si tenemos la condición 1 y 2, ¿cierto? Y sumada a la 3 o la 4, podemos efectivamente señalar que esta persona mayor presenta un delirio, del cual puede ser de tipo hipoactivo, hiperactivo o mixto, ¿ya? ¿Qué dice la evidencia respecto de cómo podemos, por ejemplo, manejar, ¿cierto? Buscar y tratar al el precipitante de este delirio? Sabemos que existen factores predisponentes de delirio, como son el tener más de 75 años, el deterioro cognitivo y la demencia, la historia previa de delirium, la dependencia funcional, el déficit visual y auditivo, la depresión, el abuso de alcohol, las comorbilidades y severidad de ellas, tales como las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Y también el Parkinson y los accidentes cerebrovasculares. Pero, ¿cuáles son los factores que precipitan o pueden mayormente generar de manera abrupta un delirio? Tenemos que principalmente los fármacos y la polifarmacia. Es importante poder observar y sobre todo tener en consideración que los sistemas de salud no están interconectados. Por lo tanto, muchas de las personas mayores de los usuarios reciben medicación en centros de atención primaria y luego también en hospitales, y muchas veces van a consultar a médicos particulares que finalmente también terminan prescribiendo sus propios medicamentos. Es aquí donde se producen justamente las interacciones medicamentosas y se produce lo que es la polifarmacia, ¿ya? Por lo tanto, es importante poder preguntar a la persona mayor si es que está siendo atendida en algún otro centro de salud. La restricción física también sabemos justamente de que provoca delirio en las personas mayores. Existe ya un consenso generalizado en no utilizar restricciones físicas, a no ser que corra riesgo la vida de la persona o eso genere un mayor daño, el poder tener a la persona sin algún tipo de restricción física. Sabemos que produce mayor agitación, vulnera los derechos de las personas mayores, sobre todo en un contexto de residencia, y también es un signo de mala atención, tanto clínica como particular, ¿cierto? También sabemos que las sondas, principalmente porque las sondas pueden generar algún tipo de infección del tracto urinario, ¿cierto? Son también precipitantes de delirio. También tenemos las enfermedades metabólicas, las infecciones, el dolor, los fecalomas, la gravedad de la enfermedad, los traumas y la cirugía. Principalmente sabemos que el 50% de las delirium son multifactoriales y el 30% está asociado a fármacos. Por lo tanto, es importante poder revisar, ojalá junto con un químico farmacéutico, la medicación que se está dando a los usuarios, a las personas mayores. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la aparición de los delirios? La evidencia señala, en particular la guía para la prevención, para el diagnóstico, prevención y manejo del delirio de las personas mayores hospitalizadas,
señala de que es importante justamente manejar el sueño, ¿ya? Sabemos muchas veces que las unidades hospitalarias, las salas, están muy centrados o se trabaja centrado en el servicio, vale decir que existe personal de aseo, auxiliar o personal médico que está realizando su ronda, ¿ya? Pero es importante tener en consideración y no olvidar que las personas, los pacientes, como los queramos llamar, los usuarios, ¿ya? Son seres humanos que están sometidos a un ciclo circadiano y a un ritmo natural que es el ritmo natural de la vida, y por lo tanto los procesos metabólicos que desde ahí subyacen pueden ser alterados justamente por la alteración de este ciclo circadiano. Por lo tanto, es importante poder manejar y poder sobre todo respetar el sueño. Ya es importante, por ejemplo, manejar la iluminación, diferenciar el día y la noche. Si es que es de noche, justamente evitar que las luces del pasillo o de la sala estén prendidas. Respetar justamente estos ritmos de sueño, evitar el ruido excesivo. Muchas veces en algunas unidades médicas, la UCI, en diferentes lugares se está haciendo aseo, se está pasando una enceradora, se está sacando brillo al piso, y eso justamente también puede ser un factor de incidencia en la aparición de delirio. Es importante la orientación repetitiva por parte del personal, calendario, reloj. Importante transmitir la calma, ¿ya? Es de ahí la importancia de la fonética y la proxémica, ¿cierto? Que son características o eh, variables del lenguaje, ¿cierto? Que promueven justamente una mejor transmisión y comprensión del mensaje. Usar artefactos de apoyo sensorial, evitar la restricción física, como ya lo habíamos mencionado, y favorecer la presencia del cuidador. Es importantísimo, ¿ya? Evitar, o sea, apoyar visitas de familiares cercanos. Por eso que últimamente muchos de los hospitales, sobre todo en algunas comunas, se han abierto a esta denominación de hospitales amigos, porque sabemos que justamente la influencia de la familia dentro del contexto de recuperación de los pacientes, de los usuarios, influye significativamente. Dentro de las recomendaciones que se deben de tener es justamente evitar la deshidratación y nutrición. Entendemos justamente que dentro de los cuidados de enfermería se está constantemente evaluando la ingesta, ¿cierto? Y la cantidad muchas veces de excreción de orina, y también muchas veces las heces que las personas tienen, ¿cierto? A fin de poder compensar y evitar justamente la deshidratación. Evitar el uso de fármacos de riesgo, ¿cierto? Explicar procedimientos, es importante justamente explicar eso, los procedimientos a las personas, entendiendo que muchas veces dentro del mismo contexto hospitalario se desorientan, y por lo tanto transmitir calma y explicar los procedimientos es fundamental. Evitar justamente la rotación excesiva de personal, y también procurar una analgesia adecuada, ya utilizando lo que hoy día se denomina como el ascensor analgésico, ¿ya? Y también una adecuada saturación, ojalá mayor a 95. Dentro de las estrategias que se han utilizado y que han tenido un buen resultado está el programa de envejecimiento hospitalario, ya que en inglés se abrevia con la sigla HELP. ¿Ya? Y esta es una estrategia de intervención multicomponente que tiene una efectividad probada y también costo-efectividad. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ayudó es a justamente prevenir el delirio y la disminución funcional a través de factores de riesgo para el delirio. ¿Cuáles fueron las intervenciones? ¿Qué hicieron? Incluyeron reorientación, actividades terapéuticas, reducción de medicamentos psicoactivos, movilización temprana, promoción del sueño, mantenimiento de la hidratación y la nutrición, y la provisión de adaptaciones visuales y auditivas, ¿ya? El programa es implementado por un equipo interdisciplinario, capacitado, asistido por personal de enfermería o voluntario, ¿ya? Y se ha probado en distintos entornos y poblaciones en los cuales ha resultado positivo, y también se ha implementado en cerca de 200 hospitales. Si bien algunos se ha tenido que ajustar debido justamente a algunas limitaciones de recursos, disponibilidad de profesionales geriátricos interdisciplinarios capacitados que puedan en el fondo ser los líderes de este programa, ¿ya? Dentro de los factores críticos para iniciar y sostener el programa incluyen obtener el apoyo interno, ¿cierto? Que lo principal es la reticencia al cambio en todo tipo de institución o equipo que presta algún tipo de servicio, porque básicamente existe la premisa de que siempre lo hemos hecho así.
y justamente mantener la fidelidad del programa mientras se adaptan a las circunstancias locales, ¿ya? ¿Qué se ha visto? Se ha visto ahorros en los costos de atención médica por usuario de HELP, que son aproximadamente de $9.000 al año. Ahora, ¿qué hace justamente este Multi-Component Intervention to Prevent Delirium in Hospitalized Older Patients? ¿Cierto? Que son el programa HELP. Básicamente hace 6 tipos de intervenciones, ya justamente atacando 6 factores de riesgo en particular, ¿ya? Uno tiene que ver justamente con el factor de riesgo, es eh, el deterioro cognitivo, ¿ya? Y para ello la intervención básicamente es la orientación a la realidad. Vale decir que durante la mañana y durante varios momentos del día existe un profesional o una persona que va orientando y va generando, por ejemplo, en las mañanas un resumen noticioso del día, poder localizar las personas donde están. Este es el Hospital San Juan de Dios, ¿cierto? Hoy día es martes 25 de agosto del año 2021, ¿cierto? Estamos en la sala de medicina, ¿cierto? Y ustedes son usuarios o pacientes del servicio de medicina de este hospital, ¿ya? Por lo tanto, tienen distintos tipos de diagnósticos que hace que justamente el contexto agudo de su enfermedad hagan que esté acá, ¿cierto? Y también protocolos de actividades terapéuticas, que también generalmente juego de palabras que ayudan justamente a las personas a conectar. Ante los factores de riesgo como deprivación del sueño, se han implementado protocolos no farmacológicos de sueño, ¿cierto? Y protocolos de mejora del sueño, que en particular se ha evitado, por ejemplo, el realizar aseo o actividades que estén fuera, que alteren de alguna u otra manera el sueño de las personas que están hospitalizadas, ¿cierto? Pero también se ha, por ejemplo, provisto a personas que están en estado de coma o soporoso de, por ejemplo, tapones de oído o también de vendaje en los ojos a fin de que justamente alguna de estos inputs sensoriales y como justamente el estado agudo de salud hace que la integración de estos inputs sensoriales, que principalmente en el lóbulo temporoparietal, y como el input sensorial está alterado, justamente la integración también se podría ver alterada y eso justamente podría provocar algún tipo de delirio, ¿ya? Evita justamente o restringe este input sensorial. El factor de riesgo de la inmovilización, así, o sea, están establecidos protocolos de movilización temprana. Desde mi experiencia personal y en particular como alumno en práctica, en la UCI del Sotero del Río he sido testigo respecto del beneficio que provoca en las personas que están en la UCI la movilización temprana y sobre todo la transferencia a estados de mayor verticalización. Ya sabemos justamente de que el encamamiento, la horizontalización de los usuarios, los pacientes, provoca cambios sistémicos que alteran el normal desarrollo y el normal funcionamiento de los propios sistemas, ¿cierto? Y justamente esos cambios, si la condición y la posición del paciente se mantiene durante el tiempo, van provocando cambios que son más permanentes y que luego con el paso del tiempo pueden llevar justamente a provocar algunas descompensaciones o sobre todo lo que se conoce como hipotensión ortostática. Por lo tanto, dentro de las UCIs se ha manejado y se ha promovido la movilización temprana de los pacientes, ¿cierto? Pero también caminatas, ¿ya? La verdad es que es un gran desafío justamente poder hacer caminar a algunos pacientes con ventilador mecánico, pero la verdad es que se ha visto buenos resultados respecto de la gravedad, la reducción de la gravedad de la enfermedad y sobre todo reducción del número de días de cama o la estancia interhospitalaria de esa persona en esa unidad, ¿ya? Algo bastante favorable para la persona y también para los servicios porque sabemos que el valor del día cama en un hospital o clínica bordea los 600.000 pesos diarios, ¿cierto? También respecto de ayudas para la visión, sabemos justamente de que cuando existen, y volvemos al ejemplo anterior de los inputs sensoriales, cuando existen fallas o vicios de refracción o problemas visuales, esas alteraciones visuales justamente pueden llevar a ver mal o generar justamente
alguna alteración de ese input sensorial. Y también tenemos equipos adaptativos que ayudan a las personas justamente a evitar algunos de estos tipos de factores de riesgo. Tenemos también eh, eh, uno de los factores de riesgo puede ser justamente el deterioro de la audición, y para eso, por ejemplo, existen artículos amplificadores que justamente ayudan a comprender mejor a las personas que están siendo usuarios de los servicios de salud. Pero también existen técnicas y equipos adaptativos que pueden en el fondo ayudar y apoyar este deterioro, ¿ya? También tenemos la deshidratación, y justamente la intervención es la depresión, o sea, repletar volumen, justamente reponer volumen, ¿cierto? Y el reconocimiento temprano de esta deshidratación, ¿ya? En esta en este cuadro resumen podemos ver justamente las intervenciones que le estaba mostrando, y no solamente son aplicadas ya al personal, o sea, no solamente son en el fondo ejecutadas por el personal profesional del centro de salud o el centro sanitario, social, etcétera, donde esté la persona, sino que tienen que ser enseñadas. Desde la persona que es un auxiliar de servicio, la persona que hace aseo, o el proveedor que justamente muchas veces puede llegar con alguna caja que, qué sé yo, contiene jeringa, guantes, insumos médicos, y tiene que saber que en ese lugar simplemente este protocolo denominado HELP, ¿ya? Dentro de los, por ejemplo, de los protocolos de mejora del sueño o inducción del sueño está, por ejemplo, la ingesta de aguas de hierbas calientes o una leche en la tarde. Eso ayuda también a que las personas puedan dormir mejor, ¿ya? Se ha visto justamente que es necesario que exista un geriatra, ¿ya? O un profesional de la salud experto en la temática que pueda justamente guiar este tipo de protocolo. Pues bien, ahora también existen otras también intervenciones no farmacológicas para poder prevenir y tratar el delirium. En esta revisión sistemática ya de Senator Project on Top Series, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, que Alway, el 2013, señala que el objetivo, para resumir la evidencia de tapones para los oídos y máscara para los ojos, ¿cierto? Justamente ayuda a mejorar los resultados del sueño y el delirio, ¿ya? Tenemos también que evaluar la efectividad de las intervenciones para prevenir el delirio fundamental, ¿ya? Y también vemos algunas intervenciones bastante novedosas, ya como cuáles, como es, por ejemplo, identificar cómo la música y el canto pueden ser utilizadas terapéuticamente por las enfermeras en el cuidado de las personas mayores. Y esto justamente, ¿qué trae? Trae disminución en el dolor, ¿ya? Disminución sobre todo en el dolor asociado a osteoartritis, en el delirio y en algunas dificultades concomitantes con la estadía hospitalaria. Bastante interesante, ¿cierto? Ahora, respecto de personas mayores que tienen riesgo de caídas, ¿ya? Existe un manejo preventivo, un principal manejo y una recomendación. Desde el punto de vista de la prevención, existen factores que son modificables, ¿ya? Justamente como tratar las enfermedades agudas y tratar la incontinencia, ¿ya? Considerar justamente la historia de caída de las personas mayores y sobre todo mejorar la marcha y la movilidad, ¿ya? Sabemos justamente del punto de vista del análisis de la marcha, que velocidades de marcha inferiores a 0,8 metros por segundo generan justamente un mayor riesgo de caída, básicamente porque también son un indicador de fragilidad de las personas mayores. Es justamente ahí donde tenemos que poner ojo y atención, porque justamente en la etapa de la fragilidad donde podemos generar cambios con pequeñas acciones terapéuticas que son fundamentales para poder revertir ese proceso, ¿ya? En España se utilizó básicamente una innovación bastante buena, que justamente en la sala de espera, mientras las personas mayores estaban esperando ser atendidas por el médico, se colocó una cámara, y en esa cámara grababa básicamente el tiempo de desplazamiento desde que la persona se paraba del asiento y llegaba, abría la puerta del médico, ¿cierto?, que le iba a atender, y generaba justamente una velocidad de marcha, ¿ya? Por lo tanto, se sabía y se tenía un valor, un dato agregado de si esa persona mayor era una persona mayor frágil o no frágil, ¿ya?
También justamente lo que debemos evitar es la pérdida de masa muscular. ¿Ya? Sabemos que justamente una pérdida de masa muscular, ¿cierto? Está asociado también a un fenómeno llamado dinapenia, que es la pérdida de fuerza muscular, ¿ya? Ahora, también es importante mejorar sobre todo la percepción de de la sensibilidad profunda. ¿Por qué? Porque también entendemos que esta sensibilidad profunda a través de los distintos tipos de mecanorreceptores son los encargados de generar el input sensorial y la respuesta motora, llamada output sensorial, ¿cierto? Que va a generar algún tipo, por ejemplo, de respuesta, de evitar una caída ante un determinado suceso hecho, ¿ya? También es importante normalizar el rango articular, especialmente el de tobillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente este rango nos va a permitir tener una mejor respuesta ante determinados tipo de posibles lesiones, ¿cierto? O acciones o accidentes, ¿cierto? Que puedan en el fondo llevar a una lesión. Compensar los déficits visuales, ¿por qué? Porque sabemos que el sistema visual es el principal componente de la estabilidad dinámica y estática, ¿ya? Del equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, es importante poder compensarlo. ¿Ya? Prever los efectos secundarios de los medicamentos, tales como los antihipertensivos, diuréticos, tranquilizantes, antidepresivos, inductores del sueño, ¿cierto? Y justamente a través de estos inductores, que son todos medicamentos que en el fondo alteran justamente el equilibrio de las personas mayores, ya minimizar los riesgos hogareños, entendemos que es fundamental la modificación del ambiente para evitar justamente accidentes, ya utilizar un buen calzado y valorar justamente la fragilidad, como lo venía diciendo, a través de la velocidad de la marcha. Tomar medidas, modificaciones ambientales son imprescindibles, ¿ya? Alfombra suelta, iluminación insuficiente, objetos o cables en los pasillos, pisos o en mal estado, ¿ya? Y justamente adultos con enfermedades que favorecen las caídas, como qué enfermedades, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, alteraciones de la visión, secuelados de un accidente cerebrovascular, demencia, déficit de algunas vitaminas, sobre todo vitamina D, vitamina C, patologías que pueden afectar el equilibrio, arritmia y sobre todo hipotensión ortostática. Ojo ahí, evaluar las presiones, ¿cierto? En supino, Fowler, 30-60, sedente, borde cama, bípedo, antes de poder en el fondo indicar la marcha autónoma de un paciente. Bien, respecto de las estrategias y últimos estudios para prevenir las caídas en las personas mayores, se ha visto de que dentro de lo que son adultos mayores de la comunidad, los grupos de ejercicio, ¿ya? En particular, algunos ensayos mostraron que tuvieron evidencia solo en una de las categorías, por ejemplo, en la mejora de la marcha, el balance y el entrenamiento funcional, ¿ya? También el entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia cardiovascular. Se ha visto que justamente previenen y mejoran la marcha dentro de las personas y previenen las caídas, ¿ya? También el entrenamiento 3D, vale decir, con movimientos constantes, repetitivos, ¿cierto? En planos espaciales, como por ejemplo el Tai Chi y sobre todo el Square Stepping, que es algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como lucha, simplemente de que esta cuadrícula se numera y se van haciendo patrones de marcha. Y también la actividad física general, ¿ya? La mayoría de los estudios utilizaron el balance, ¿ya? Y el balance, ¿cierto? Y lo que se denomina también como control motor y la fuerza muscular. Además, otros ejercicios utilizados en la intervención grupal incluyeron resistencia, estiramientos, marcha, movilidad y caminata, ¿ya? El periodo total de las intervenciones fue sobre los 3 meses en 4 estudios, entre 6 y 9 meses en 4 estudios también, 12 meses en 3 estudios y un estudio realizó ejercicio por 24 meses. La mayoría de los estudios realizados ejercitaron de 2 a 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque es esta frecuencia la que efectivamente genera cambios dentro de los distintos tipos de dimensiones de la motricidad. Las intervenciones de ejercicio en todos los ensayos consistieron en entrenamiento de equilibrio y fuerza. Ya dentro de mi experiencia profesional he visto que es importante en algún minuto primero normalizar los rangos de movimiento, vale decir, trabajar con elongaciones importantes, sobre todo en tobillo, ¿ya? No, no generar
estiramientos o elongaciones que generen un alargamiento del tendón patelar, porque justamente disminuye la respuesta motora ante algún tipo de caída. Sí, los otros tipos de rango, ya sea la plantiflexión, ¿cierto? Y también los movimientos laterales de tobillo, ya como la, eh, la supinación, ¿cierto? La pronación de tobillo, ¿ya? Actualmente no hay evidencia en general que el ejercicio, por ejemplo, en unidades de cuidado, ¿cierto? Reduzca las caídas, las instalaciones de cuidado, pero puede ser más efectivo en los residentes menos frágiles, ¿ya? Se ha visto a través de otros estudios también, por ejemplo, en el estudio SABE de Brasil, ya que básicamente lo que hizo fue instalar máquinas de fuerza o resistencia dentro de eh, hogares de ancianos, y básicamente lo que generó fue una disminución de la dependencia, o por otro lado una mejora de la funcionalidad, ¿ya? Los resultados relacionados con la revisión de medicamentos por parte de los farmacéuticos son equívocos, y no podemos sacar ninguna conclusión para la práctica clínica de esta revisión. Pero se sabe que, por ejemplo, la prescripción de vitamina D en instalaciones de atención es efectiva para reducir las caídas, ¿cierto? Sabemos también que es importante que junto con la ingesta de vitamina D es importante que las personas mayores puedan tener una exposición indirecta al sol, ¿cierto? Actualmente no hay evidencia del efecto de las intervenciones dirigidas al personal y la organización, y algunos programas de prevención de caídas que se dirigen a múltiples factores de riesgo individuales, ¿cierto? Pudiesen ser efectivos. Ya las intervenciones de los estudios se centraron en el ejercicio, medicación, hipotensión ortostática, ¿cierto? Visión, pie y calzado, y el establecimiento de objetivos acordados y retroalimentación, ¿ya? Sabemos que el ejercicio, ¿ya?, es un medicamento más, y como un medicamento más tiene que tener una excelente prescripción, tiene que ser un traje hecho a la medida. Por lo tanto, el ejercicio que recomendamos a un usuario o paciente en particular no va a ser efectivo para otro, ¿ya? Por lo tanto, es importante prescribir de manera personalizada, ¿cierto? Y sobre todo ir actualizando esta prescripción a la medida que la persona mayor va evolucionando. Ahora, respecto de las úlceras por presión, sabemos que existen también factores intrínsecos y extrínsecos, como son la edad, el grado de conciencia, la malnutrición, la movilidad reducida, y dentro de los extrínsecos está la presión, rotura y fricción, ¿ya? Y también tenemos factores agravantes de las úlceras por presión, como son la extensión de la herida, el retraso de la cicatrización, la hipergranulación y la infección local, como la osteitis, osteoartritis, absceso, fístula, ¿ya? Y sobre todo hay que estar atento con la infección sistémica, que puede llevar a una septicemia, ¿ya? Ahora, para poder valorar, se sigue utilizando la escala de Norton, ¿ya? Y justamente en nuestro país representan un indicador de calidad de la atención hospitalaria, ¿ya? Y esto es una historia bastante y lamentablemente contada por muchos de los usuarios, y también por muchas de las familias que a la vuelta de la estadía hospitalaria comentan que sus familiares o los propios pacientes llegan con úlceras por presión. Esto la verdad que no debería pasar, ¿no? Y justamente hay un indicador justamente de maltratos en las personas mayores. Ya sabemos que no puede ser en el fondo que las personas, si ingresan a una unidad hospitalaria o de cuidado, salgan con úlceras por presión. Vale decir que no se realizó el trabajo adecuado, sobre todo de los cambios de posición. Desde esta premisa es importante sobre todo los cuidados preventivos, como son los movimientos posturales cada 2-3 horas si la persona está en cama, o cada 1-2 horas si la persona está en silla de ruedas, ¿ya? La aplicación justamente de escalas como la Braden, la Norton o la EMNA, ¿ya? También en términos de nutrición e higiene es importante justamente promover la reparación a través de un cambio en la ingesta calórica. Ya sabemos justamente que el proceso de reparación va a generar una alta demanda calórica, y es por lo tanto importante aquí ser asesorados por una nutricionista, ¿ya? ¿Cuáles son las proteínas y vitaminas claves para la reparación? La vitamina C más zinc y el colágeno y elastina. Respecto a los dispositivos de descarga, ya es importante, por ejemplo, en el caso de soluciones que sean humectantes e hidratantes, los DDL como apósitos, ¿cierto? Y los SEM tienen que ser dinámicos, pueden ser dinámicos y no dinámicos.
¿ya? Respecto a los cuidados de la piel, está prohibido el masaje y la frotación cutánea en pieles de adulto mayor, sobre todo porque en un contexto de úlceras por presión, ¿cierto? O escaras, ¿cierto? Esa piel está muy frágil y está en un proceso de reparación, por lo tanto tocarla o masajearla puede alterar justamente estos procesos. Desde el punto de vista de los cuidados curativos, es necesario aplicar estas escalas de valoración y clasificar la úlcera por presión. Ya evaluar el tamaño, el aspecto y la localización y evaluar justamente los tejidos involucrados. El dolor asociado, nuevamente volvemos al ascensor analgésico, ¿cierto? Las patologías de base, la medicación, el estado nutricional, las condiciones agravantes, los tejidos desvitalizados, las infecciones locales, descartar osteomielitis, ¿cierto? Y sobre todo el control de los exudados. Se ha visto también de que la implementación de intervenciones en la comunidad, por ejemplo, han ayudado a la prevención de úlceras por presión, principalmente a través de capacitaciones y protocolos de intervención para personas que pueden ser o pueden tener mayor incidencia de úlceras por presión. Ahora, respecto de la área funcional y respecto de la evaluación de ingreso, tenemos aquí una gran pregunta en el fondo. Cuando valoramos la dependencia de las personas mayores, generalmente utilizamos el Bartel o el índice de Katz. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es mejor? La verdad es que ninguno es mejor que el otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente tienen distinta aplicabilidad. Sabemos que ambos miden actividades básicas de la vida diaria, ¿cierto? Sabemos que el Bartel tiene una clasificación cualitativa cuantitativa, ¿ya? Nos da un puntaje y ese puntaje nos permite obtener una valoración y en cambio la clasificación del CAS es más cualitativa. Su interpretación también hace que sea más objetiva. Bartel es de fácil aprendizaje y aplicación y se interpreta en 5 minutos. ¿Ya? El CATS requiere un poco más de tiempo de interpretación. Bartel tiene mayor sensibilidad al cambio y justamente evalúa la necesidad de ayuda o asistencia, ¿ya? Y Katz evalúa tangencialmente la necesidad de ayuda, ¿ya? El uso de Bartel está hecho para rehabilitación y residencias y el índice de Katz está hecho para uso en pacientes hospitalizados. Yo me inclino por la aplicación de ambas, creo que ambas son útiles, ¿cierto? Pero sobre todo desde el punto de vista de la rehabilitación es más útil Bartel. ¿Ya? Respecto de la estrategia y los últimos estudios relacionados con la funcionalidad, entendiendo de que la funcionalidad se mueve entre los extremos que tienen que ver con la autovalencia, pasa por un punto que es la fragilidad hasta llegar a la dependencia. Sabemos que en el último consenso de fragilidad, que se llamó un llamado de la acción, se determinó una mnemotecnia, que es la mnemotecnia Frail, ya que también se utilizó como una herramienta de cuestionario de screening y que básicamente lo que hace es realizar 5 preguntas, dentro de las cuales si uno señala afirmativamente alguna de estas, se puede valorar a la persona como prefrágil o frágil, ¿ya? Si tiene 3 o más, sí, en este caso es valorado como frágil, y si tiene 1 o 2 es valorado como prefrágil, ¿cierto? La F hace alusión a la fatiga, pregunta, ¿está fatigado? ¿Ya? La R hace alusión a la resistencia y pregunta si es que no puede subir más de una hilera de escaleras, ¿ya? Respecto de la A de aeróbico, señala si no puedes caminar más de una cuadra. Respecto de la I de illnesses, de enfermedades, pregunta si usted ha tenido más de 5 enfermedades. Y la L de loss of weight, que es pérdida de peso, has perdido más del 5% de tu peso en los últimos 6 meses. Básicamente son estas las preguntas que se pueden hacer de manera fácil a cualquier usuario o paciente para determinar si es frágil o prefrágil y justamente poder determinar las acciones pertinentes que permitan revertir este estado transitorio de dependencia, ¿ya? O predependencia, por decirlo de otra manera. Ahora también sabemos que desde el punto de vista de la detección oportuna de la fragilidad cognitiva, el doctor Patricio Fuentes, neurólogo de la unidad neurocognitiva y de memoria de la Universidad de Chile, en particular en el Hospital El Salvador, ha realizado este interesante estudio con una correlación entre el deterioro cognitivo y la funcionalidad, justamente a través de relacionar, por ejemplo, las actividades instrumentales o la pérdida de estas actividades instrumentales con la progresión del deterioro cognitivo.
¿Cuáles son las red flags o las banderas rojas que uno tiene que identificar cuando recién se empieza a debutar con un deterioro cognitivo? Es justamente el cumplir con cita. Citamos a un paciente, ¿cierto? A un usuario, a un control médico y no llega. Ya por lo tanto ahí también tenemos que tener alerta, ya porque una de las primeras señales de un deterioro cognitivo, el usar el teléfono, lo llamamos muchas veces y no contesta, ¿cierto? Y obtener justamente comida, tiene problemas para preparar y obtener comida, entre otros que, por ejemplo, a medida que va avanzando el deterioro cognitivo a moderado, por ejemplo, ¿cierto? Se dificulta el viajar solo, el utilizar electrodomésticos, el encontrar pertenencia, el seleccionar ropa, ¿cierto? Después se va avanzando hacia lo que es vestirse, arreglarse, mantener los hobbies, eliminar basura, limpiar la mesa, caminar y obviamente en ya estados más severos del deterioro cognitivo que es comer. ¿Qué se ha visto respecto de la revisión sistemática sobre el impacto de la actividad física en los trastornos de la marcha en el adulto mayor? Se ha visto, por ejemplo, de que 3 estudios experimentales basados en la fuerza muscular, ya mostraron mejoras en la velocidad de marcha alrededor de un 1 a un 11% y de longitud de paso de un 5 a un 6% después de 12 meses de entrenamiento, ¿ya? Por el mismo periodo de ejercitación, ¿cierto? Otros autores a través de contracciones isométricas, ¿cierto? Máximas para los músculos de cadera, rodilla y tobillo. Se incrementó la longitud del paso en 0,14 metros y los valores de velocidad de la marcha en 0,13 metros por segundo y cadencia de 11 pasos minuto en adultos mayores de 61 años. ¿Ya? Justamente también se comparó 6 semanas de un programa tradicional de fuerza con uno de fuerza funcional en una pequeña muestra de adultos de 75 años, resultando a favor de la fuerza funcional fueron dados en velocidad de marcha. Vale decir esto que si aumentamos el largo de la zancada, si aumentamos justamente la velocidad de marcha y si aumentamos también el, la cadencia de los pasos, justamente estamos mejorando la marcha y por lo tanto dijimos que un indicador de fragilidad también o un indicador de dependencia es la velocidad de marcha. Por lo tanto, el normalizar o el mejorar la marcha a través de ejercicios de fuerza puede ser una buena solución justamente para resolver este tipo de dependencia, sobre todo ligado con la marcha. ¿Ya? 20 estudios, ¿cierto? También señalaron que hay una hipótesis de que puede existir una relación entre las ganancias en fuerza de los cuádriceps, señalando además que la fuerza muscular está relacionada con el rendimiento en actividades cotidianas. Importantísimo, importantísimo el cuádriceps. ¿Por qué? Porque el cuádriceps es considerado un músculo de transferencia cuando estamos en posición supino, o sea, boca arriba, para poder en el fondo pasar de a sentado en sedente cama o posición Fowler, ¿cierto? 30 o 60 grados, utilizamos recto anterior de cuádriceps, ¿ya? Un músculo biarticular, cadera, rodilla. Y también luego para pasar de sentado al borde de la cama a parado, nuevamente es el cuádriceps el músculo solicitante para realizar esta transferencia. Importantísimo el cuádriceps, ¿ya? También 8 semanas de un programa adecuado cuando contempla una frecuencia de al menos 2 días por semana con cargas importantes, por ejemplo, de 7 RM, entre el 70 al 80% de un RM, podría generar adaptaciones medianamente significativas en cuanto a las variables de los patrones de marcha, tales como la velocidad para caminar, ¿ya? ¿Cómo calculamos esto? Básicamente uno calcula el R máximo a través de la siguiente manera, explicándolo, por ejemplo, en el contexto de un gimnasio, ¿ya? Si yo quisiese, por ejemplo, saber cuál es mi R máximo, tengo que llegar a determinar el máximo peso que soy capaz de levantar de una sola vez, ¿ya? Ejemplo, fuerza de flexión de codo, ¿cierto? Bíceps, ¿cierto? Tomo una mancuerna, vamos a poner un valor X, ¿ya? Irreal, ¿cierto? Pero para hacerlo simple desde el punto de vista metodológico. Tomo 80 kilos, ¿cierto? Y los levanto de una pura vez. ¡Chum! Perfecto. 90 kilos, ¡pum! Los levanto. 100 kilos, ¡pum! Los levanto. 110 kilos, no soy capaz de levantarlo. 105, no soy capaz de levantarlo. Hasta llegar a 101, no soy capaz de levantarlo. Por lo tanto, mi máximo RM son 100 kilos.
A partir de este máximo RM, que serían 100 kilos, yo determino, por ejemplo, el 70 o el 80% de ese RM, que vendrían siendo 70 u 80 kilos. El realizar 7 repeticiones en el caso de este ejemplo, por ejemplo, para, en este caso, marcha, que podrían ser, por ejemplo, músculos como cuádriceps o isquiotibiales, ¿ya? Justamente mejora lo que tiene que ver con la potencia, ¿ya? Y la producción de fuerza explosiva. Recordar que este tipo de fuerza explosiva, o sea, la mayor cantidad de fuerza en una menor cantidad de tiempo, es justamente lo que genera la marcha, ¿ya? Y también se proponen, por ejemplo, entrenamientos en los cuales la fase concéntrica sea realizado lo más rápido posible. Recordar que la contracción muscular, ¿ya? Tiene una fase concéntrica en el fondo donde la unidad muscular se acorta, ¿cierto? Pero también tenemos movimientos que están también señalados con los aeróbicos, donde si bien existe un acortamiento, el, el, el segmento corporal está en un estiramiento, ¿ya? Por lo tanto, ahí también es importante hacer ese realce. Por lo tanto, existe contracción, existe fuerza muscular, pero por ejemplo, a través, por ejemplo, de fuerza excéntrica es donde está el estiramiento, en concéntrica es donde se acerca justamente el segmento, ¿ya? Y isométrica es cuando se mantiene, se está haciendo una fuerza, por ejemplo, no sé, llevar una caja, por ejemplo, con ambas manos, ¿cierto? Donde yo mantengo justamente el ángulo de contracción, pero no se genera un desplazamiento del segmento. ¿Ya? Por lo tanto, eso es isométrico, mantener una contracción muscular un determinado tiempo. ¿Y qué se señala, por ejemplo, acá? De que cuando la fase concéntrica se realiza lo más rápido posible, o sea, estamos hablando de fuerza explosiva, de una pura vez, ¿cierto? Y entre el 40 y el 70% de un R máximo, con al menos 2 a 3 series de 8 a 10 repeticiones, ¿cierto? Se ha visto justamente ya sea con chalecos de fuerza, con bandas elásticas, se ha visto que tiene efectos positivos sobre los patrones de marcha. ¿Ya? Insisto, dentro de mi experiencia profesional es importante primero normalizar rangos articulares, exceptuando sobre todo el de dorsiflexión de plantiflexión de tobillo, ¿ya? Exceptuando plantiflexión de tobillo, ¿cierto? Y también dorsiflexión, por básicamente eso afecta el stiffness muscular y justamente la respuesta del tendón patelar ante un determinado accidente. Pero en general es necesario normalizar, luego trabajar fuerza, ya porque no olvidemos que muchas de las personas mayores no son capaces de vencer la gravedad y por lo tanto eso es considerado como M3 o lo que vendría siendo como el 60% de la fuerza muscular máxima y por lo tanto cuando podemos vencer gravedad y sobre todo fortalecer y levantar peso, eso estamos justamente promoviendo la mejora de la funcionalidad. También el entrenamiento de la potencia, ¿ya? Una rápida velocidad en la ejecución de los movimientos, especialmente en fase concéntrica, ¿cierto? O sea, y acortando el segmento, ¿cierto? Parece ser el método más adecuado para la mejora en la acción de caminar de un adulto mayor. Recordemos que en estos casos, ¿cómo determinamos los pesos? En las personas mayores generalmente son pesos que son bajos, ¿ya? En la extremidad superior sabemos que en mujeres 2 kilos, en hombres 3 a 4 en extremidad superior, ¿cierto? O en extremidad inferior podemos trabajar con el peso corporal, no es necesario agregar peso corporal, ¿ya? El ejercicio básicamente con acciones como pararse y sentarse, ya podemos, por ejemplo, hay una prueba de pararse y sentarse que uno le pide a la persona mayor que se pare y se siente la mayor cantidad de veces posible en un tiempo de 30 segundos. Y utilizamos este tiempo, estas repeticiones máximas también con la misma receta o fórmula de los porcentajes de R máximo, ¿cierto? Para poder generar el cambio deseado, sobre todo en la función y en los patrones de marcha, ¿ya? Los contenidos del entrenamiento deberían variar con el fin de emplear diferentes estrategias, ¿cierto? Y también es importante que las sesiones sean vigiladas por un profesional experto. Cuando finalmente vemos cómo analizamos y sobre todo cómo tratamos los niveles de dependencia, vamos a ver justamente de que esta evaluación es una valoración genética integral, nos permite justamente ver y determinar, ¿cierto?, el efecto de la dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. Podemos determinar una causa, si es de origen neurológico, muscular, estructural, osteoarticular o mixta, ¿ya? Y a través de esta causa podemos determinar el origen, si es central, periférico, una debilidad, una hipertrofia, flexibilidad, ¿cierto? O también tegumentario conectivo.
Y a través de eso podemos generar una acción, una intervención, que puede ser la prescripción de ayudas técnicas, rehabilitación, ¿cierto? Fortalecimiento muscular, facilitación neuromuscular, fisioterapia más facilitación. Importante durante este proceso de rehabilitación, ¿cierto? De mejora funcional, manejar o controlar el dolor, ¿ya? Ahora, dentro de lo que tiene que ver con el área mental, ¿cierto? Es importante eh, saber utilizar de buena manera el Mini Mental State Examinator, ¿cierto? Que es como la prueba o el test más utilizado para valorar el deterioro cognitivo, ¿cierto? Tenemos que este test nos permite justamente valorar si existe eh, una normalidad, un deterioro cognitivo leve, moderado, severo o una sospecha de demencia, ¿ya? Sabemos que en Chile el test está validado ya por Albal Quiroga, ¿cierto? Y el test Mini-Mental es un test breve de función cognitiva básica, ¿ya? ¿Cierto? Que eh, proporciona un diagnóstico grueso de la orientación de la persona en el tiempo y en el espacio, de la memoria reciente, el registro y la capacidad aritmética y cuya confiabilidad y validez ha sido demostrada, ¿ya? Folstein lo diseñó como una ayuda para ser aplicado en la evaluación cognitiva de pacientes ancianos en la práctica clínica, ¿ya? Y se centra solo en aspectos cognitivos, excluyendo ánimo y conductas mentales anormales, ¿ya? Importante valorar también el ánimo dentro de la persona mayor, porque justamente es el estado anímico que afecta la cognición. Mide 8 de 11 principales aspectos del estado cognitivo, los cuales son la orientación, el registro, la memoria reciente, la atención, la concentración, la lectoescritura, la habilidad visual espacial, la comprensión y lenguaje, omitiendo abstracción, juicio y apariencia, ¿ya? La influencia de la educación determinó una especificidad del 44%. Al aplicar solo este test sin el Pfeiffer, el 56% de los pacientes podría ser falso positivo. Importantísimo esto, ¿ya? El test tiene un 44% de sensibilidad y el mismo autor señala que tiene que ser aplicado junto con Folstein para poder, o sea, con Pfeiffer, perdón, para justamente aumentar su sensibilidad. Ahora, los aspectos del test es justamente el diagnóstico de demencia se efectúa habitualmente a través de función cognitiva, ¿cierto? También se aplica el test del reloj. Y importante considerar la influencia de los factores étnicos, culturales, idiomáticos, geográficos u otros sobre el resultado. También saber que el mini mental puede ser, por ejemplo, modificado, ¿cierto? Sobre todo para las personas que no saben leer ni escribir. Se suprimen justamente las preguntas que son relacionadas con estas habilidades y se recalcula el valor máximo del 3 por 1, el valor máximo del test por una regla de 3 simple, ¿ya? También hay una confirmación de deterioro cognitivo con sección B del test del Candex, ¿ya? Y la aplicación y resultados, sabemos que el puntaje de corte en el Mini-Mental es 21-22 puntos, justamente para poder determinar deterioro cognitivo, junto con 5 de 6 puntos en el Pfeiffer, ¿ya? En el caso del test para demencia, tiene que aplicarse el Mini-Mental modificado más el Pfeiffer y se da o se diagnostica demencia cuando ambos test son positivos. En el caso del deterioro cognitivo, tiene que ser justamente menor o igual a 21, ¿cierto? Y en el Pfeiffer tiene que ser igual o mayor que 6, ¿ya? Permite aumentar la especificidad de un 46.1 al ser aplicado solo el Mini-Mental a un 83.3 al ser aplicado ambos. Por lo tanto, debe ser utilizado en conjunto ambos test, ya que reducen el problema de la escolaridad, que tampoco es un problema de escolaridad, sino que es instrucción, vale decir, el desarrollo o la cantidad de años respecto al de el aprendizaje de algún tipo de disciplina, ya arte u oficio, ya no solamente escolaridad, ya que esta tiene una mayor influencia en las actividades de la vida diaria que un test cognitivo. ¿Ya? Ahora, cuando se pregunta qué es lo mejor para para la evaluación del deterioro cognitivo a la demencia, deben tenerse presente que en una revisión sistemática reciente se determinó que las escalas de la DAT, que es la Disability Assessment for Dementia, y la Bristol fueron los cuestionarios con mejores propiedades psicométricas. Por lo tanto, a utilizar también estos cuestionarios, prueba o test, ¿ya? Ahora,
Un artículo de revisión también reciente e interesante habla sobre las terapias para la prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y sabemos, por ejemplo, de que respecto del estilo de vida, ¿ya? Una de las acciones no farmacológicas que mejora eh, la enfermedad de Alzheimer es justamente el ejercicio físico, ¿ya? Aeróbico más ejercicio de carga, ¿ya? Por lo tanto, mejora la neurogénesis hipocampal y tiene un efecto neuroprotector, ¿ya? Los desafíos mentales, por ejemplo, como cursos de computación, psicoeducación y estimulación mediante actividades cognitivas, genera un incremento de la densidad neuronal, ¿ya? También se ha visto que la restricción calórica y alimentaria genera una disminución de la fosforilación de la proteína beta amiloide, ¿ya? Y sobre todo ha determinado una relación entre hambre y un efecto neuroprotector, ya que mejora la cognición y disminuye los niveles nuevamente de beta amiloide e inflamación. Pero en particular es justamente importante la socialización. La socialización es importante en el desarrollo humano, físico e inferior. Eh, y justamente la falta de ella provoca deprivación sensorial. Sabemos que la socialización es el principal factor protector de cualquier persona mayor. Justamente hay que tratar de que las personas mayores sigan estando vinculadas en su comunidad, que permite justamente que las personas mayores sigan conectadas, vinculadas y sigan siendo autónomas es justamente la socialización. Así que debemos promover justamente la participación social de las personas mayores, sobre todo a fin de mantener su buena salud. Ahora, ¿qué genera mejoras en la sintomatología? Este es un interesante estudio que dice: Can exercise improve cognitive symptoms of Alzheimer's disease? O sea, dice, eh, ¿puede el ejercicio mejorar los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer? Y la respuesta es que sí. Y tenemos básicamente que esta es la recomendación, que el ejercicio tiene que tener una frecuencia mayor o igual a 3 días a la semana, en este caso si es ejercicio aeróbico, ¿ya? Y 2 días a la semana si es ejercicio de fuerza. O sea, la idea es hacer ejercicios intercalados, ¿ya? Un día aeróbico, un día fuerza, un día aeróbico, un día fuerza, un día aeróbico, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos justamente de que uno genera procesos catabólicos eh, y otro proceso eh, anabólico, ¿ya? Por lo tanto, tienen distinto tipo de reacción en el cuerpo humano, en el organismo, ¿ya? La intensidad, por el contrario de estos mitos que se generan, sobre todo con la vejez y el envejecimiento, es que tiene que ser intensidad moderada a vigorosa, ¿ya? Si yo esto lo llevo a una escala de sensación subjetiva de fatiga, ¿ya? Donde el máximo del valor sería 20, yo tendría que estar entre un 12 a un 16, ¿ya? Importante justamente poder enseñar previo a la realización del ejercicio la escala subjetiva de fatiga de Borg, ¿ya? Es una escala que va justamente del 0 al 20, ¿ya? Podemos justamente simplificarla y llevarla del 0 al 10, ¿cierto? Y las personas mayores tendrían que estar cansadas, ¿ya? Por lo tanto, un ejercicio moderado y vigoroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos también de que el ejercicio aeróbico, sobre todo esta intensidad moderada y vigorosa, promueve a través de el aumento del gasto cardíaco y la presión que se genera producto del mismo ejercicio, la neovasculogénesis, ¿cierto? Que es la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a llegar a territorio. Distinto tipo de territorio va justamente a favorecer la irrigación sanguínea y con ello la oxigenación de los tejidos, ¿ya? El tiempo, ¿cuál es el tiempo que tienen que realizar el ejercicio? Por lo menos, o sea, por lo menos 150 minutos a la semana o más, ¿cierto? Si esta actividad es una actividad física en el fondo normal o leve, ¿cierto? Más de 30 minutos al día si es moderada y igual o mayor de 20 minutos al día si es vigorosa, ¿ya? Y sobre todo qué tipo, ¿ya? Principalmente tipo aeróbico, ¿ya? Y puede ser un ayudante, por ejemplo, ejercicio aeróbico más fuerza, ejercicio aeróbico más flexibilidad o ejercicio aeróbico más balance, ¿ya? Y balance o sobre todo equilibrio, ¿ya? Importantísimo, ¿ya?
este tipo de eh, tratamiento no farmacológico, ¿ya? Ahora también sabemos que hay un artículo de revisión respecto de la actividad física, ¿ya? Y la patología beta-amiloidea en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? ¿Qué nos dice esto? Este estudio habla sobre los efectos de la actividad física en la cognición y ha sido realizado en distintos tipos de especies, humanos, ratas, ¿cierto? Y también modelos de laboratorio, sobre todo eh, modelos que son eh, a nivel celular, ¿ya? Y hemos visto, por ejemplo, de que produce, por ejemplo, la actividad física, ya sea suave y vigorosa, una disminución del riesgo de deterioro cognitivo, ¿ya? La incidencia de deterioro cognitivo, ¿ya? También sabemos que la actividad física moderada en la intensidad de la marcha, o sea, caminar de manera más intensa, más rápida, justamente es un factor protector del futuro deterioro cognitivo, ¿ya? Sabemos también por qué, porque esto está asociado justamente de que un aumento de la intensidad del ejercicio genera un aumento del gasto cardíaco y de las presiones, ¿ya?, arteriales inmediatas, y eso justamente promueve el proceso de neovasculogénesis, sobre todo también el efecto neuroprotector y sobre todo los diferentes tipos de sustancias químicas, ¿cierto? Endocannabinoides y sustancias en el fondo que disminuyen la inflamación, ¿ya? Eh, Mejoras, por ejemplo, en el estado cognitivo, el indicador de salud cerebral, en el proceso de control ejecutivo, en el riesgo de demencia, ¿cierto? Y una serie de beneficios más que se pueden ir viendo en la tabla, ¿ya? También en ratas, por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, de que el ejercicio de treadmill, el trote, ¿cierto? La marcha o todo lo que implique en el fondo ejercicio aeróbico mejora justamente, eh, por ejemplo, disminuye la pérdida de memoria espacial, ¿cierto? Ayuda a prevenir la pérdida de memoria espacial o justamente a revertir el deterioro cognitivo. Es interesante todas las conclusiones de los estudios, sobre todo en modelos de tipo animal. Ya, por lo tanto, el ejercicio, ya algunos dicen por ahí, el activol, ¿cierto? El ejercicio físico, volver justamente al origen y volver justamente a entender de que el cuerpo humano también tiene la posibilidad a través de las diferentes reacciones producto de estos estímulos de generar su propia recuperación. Ahora, ejercicio físico y depresión en adultos mayores. Hoy día la salud mental es fundamental, sobre todo en tiempos pospandémicos, ¿cierto? Donde sabemos que muchas personas mayores fueron afectadas, fue afectada la salud mental, y sabemos que la salud mental y sobre todo el estrés, la depresión, ¿cierto? Son la puerta de entrada y para el aumento de la prevalencia y la incidencia de infartos o el miocardio, accidentes cerebrovasculares y otra serie de enfermedades como cáncer, ¿cierto? Por lo tanto, es importante poder prevenir. Se identificaron 11 estudios. En general, el ejercicio produce mejoría de la depresión en adultos mayores con mayor evidencia a corto plazo, 3 meses. O sea, fundamental el trabajo ahora ya. O sea, el beneficio del ejercicio físico es inmediato, ¿ya? Y con trabajos de fuerza de alta intensidad. Importante poder desmitificar, ya que las personas mayores no pueden hacer fuerza. Por el contrario, lo pueden hacer. Lo importante es que tiene que haber una persona que prescribe el ejercicio de buena manera, ¿cierto? No vamos a llegar y en fondo decirle a una persona mayor que levante 80 kilos, no, claro, porque lo que primero que tenemos que hacer es determinar su R máximo, su máxima repetición, y a partir de eso poder en el fondo ir generando una adecuada prescripción de fuerza muscular, ya ejercicios de resistencia. ¿Ya? Y el ejercicio, como conclusión, el ejercicio es benéfico para las personas adultas mayores con depresión. Sin embargo, los estudios que lo respaldan son de baja calidad metodológica y heterogéneo, lo que hace necesario realizar ensayos clínicos que clarifiquen la magnitud del efecto y las dosis a las cuales es beneficioso. Importante, y volvemos, el ejercicio físico tiene que ser un traje hecho a la medida, y por lo tanto es importante que más profesionales de la salud vayan pudiendo capacitarse y adquiriendo las herramientas técnicas para poder prescribir ejercicio.
debiese ser el primer medicamento que nosotros debiésemos dar o entregar a nuestros pacientes, ¿ya? Por lo tanto, volver justamente a retomar el estado natural del cuerpo y sobre todo de la vida misma, que es el movimiento. El movimiento es salud y el contexto salud justamente nos mejora una calidad de vida. Quisiera terminar con esta frase de Isaac Newton que señala que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Estimados y estimadas, agradezco el tiempo que han dedicado en escuchar esta presentación y espero sea sobre todo útil en su práctica clínica. Les agradezco por estas semanas de capacitación y de adquisición de nuevo conocimiento y espero sobre todo puedan ir ahondando y justamente profundizando las temáticas que hemos tratado aquí para poder entregar un mejor servicio o una mejor terapia a las personas mayores con deterioro cognitivo y demencia que están atendiendo ustedes diariamente. Les mando un gran abrazo, un gran saludo y los dejo invitados a poder contestar las preguntas que voy a enviar y sobre todo a poder generar las consultas pertinentes si que tienen duda en alguna de esas mismas temáticas. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Gracias.